que es activar. Activar es poner a funcionar algo. Eso es activar, poner a funcionar algo. Y si tú viniste hoy, te sacrificaste, te esforzaste, viniste por pasión, por deseo, por interés o por curiosidad, espero que te actives, porque si no, todo fue perdido. Activar es poner a funcionar algo. E impartir es dar de lo que se tiene. Dar de lo que se tiene. Yo no te voy a decir que te voy a dar del Espíritu Santo, porque ya usted lo tiene, y eso es lo que tienes que activar. Empiezo con eso. Voy a repetir las definiciones. Activar es poner a funcionar algo. Impartir es dar de lo que se tiene. Y yo soy el que te voy a dar a ti, te voy a impartir. Amén. Pero no te voy a dar ni a impartir al Espíritu Santo, porque ya usted lo tiene. Gracias por esos 10 amén. Mira al que está al lado tuyo y dile: tú tienes al Espíritu Santo. Si no lo tuviéramos, hermana valiente, no hubiésemos sentido lo que sentimos, ¿verdad? De pronto algunos lo tenían más avivado que otros, y unos sentimos más que otros. Entonces, lo que quiero es activar que todos lleguemos a ese nivel, donde en un culto de ministración y de presencia de Dios como esto, si es de caer al piso, caigamos al piso. O sea, que usted se deje llevar por ese impulso, para que lo que sucedió esta mañana no sea simplemente una situación aislada, sino que sea la constante y la permanente en la iglesia del Edén. Que así como Dios se movió en medio de la adoración, la alabanza, sea cada culto. Pero eso es una demostración de que usted tiene al Espíritu Santo. Yo no le voy a impartir al Espíritu Santo, porque ya usted lo tiene. El Espíritu Santo se le imparte a la gente nueva. Ok, ¿estamos claros en eso? Tampoco le voy a impartir dones, porque usted tiene sus dones. Perdón, sí, usted tiene sus dones. Lo que vamos a hacer es activar lo que ya tienes. ¿Qué es lo que yo le voy a impartir? Lo que yo tengo. O sea, lo he sentido. Es dar herencia, eso es impartir. Y no crea que me estoy despidiendo, pero creo que es bueno repartir antes de morir o antes de irse. Recuerde que Dios le dijo al rey Ezequías: arregla tu casa, porque te vas a morir. ¿Y qué fue lo que más le interesó al rey Ezequías? Que se iba a morir. No escuchó que Dios le dijo: arregla tu casa, sino que escuchó: te vas a morir. ¿Y qué hizo Ezequías? Volteó su rostro a la pared, oró: Señor, ¿por qué me vas a llevar? Y Dios le dijo: ok, te añado 15 años más. Pero no arregló su casa. Lo que realmente tenía que hacer, no lo hizo. Y los que conocemos la historia bíblica sabemos que tan descuidado era, que en esos 15 años tuvo un hijo que fue el que lo reemplazó en el reinado, llamado Manasés, y es conocido como el malvado Manasés, el peor rey que ha tenido Israel. Y a veces nos pasa a nosotros eso: estamos más atentos a lo secundario que a lo primario, que a lo principal. Amén. Entonces, yo tengo algo que Dios me ha dado, y esto es lo que se conoce dentro de la genética como la herencia de genes. Tus hijos se parecen a ti, Eni. Algún detalle tienen tuyo, un detalle del papá y un detalle tuyo. Y los hijos terminan hablando como los papás, como la mamá.
Mire, yo recuerdo y venía meditando desde ayer. Esta mañana me levanté pensando mucho en mi papá y le daba gracias a Dios por la vida de mi papá. Bueno, mientras me bañaba, porque me levanté bien temprano. Y me acordaba de todos los dichos de mi papá. Y meditaba, Arsenio Rafael, del Cristo de la Santísima Trinidad. Meditaba que yo por lo menos a Natanael, a Jeremías, a Napito y a Dorcas casi no les escucho hablar de los dichos que tenía mi papá. Eso se me pegaron fue a mí. O sea, fue una herencia que no solamente fue el espíritu, estoy hablándole de lo físico, de lo material, pero él transmitió una herencia también espiritual, genética. Los que conocieron al pastor Napoleón saben que era un maestro de la palabra. Ese hombre te cogía una sola palabrita, un solo versículo y la desglosaba. Y lo que tuvo fue, creo que cuarto o quinto de primaria. No fue un bachiller ni un profesional. Pero el hombre estudiaba, escuchaba y corregía a los profesionales de la iglesia, a la gente intelectual. Y no te hablo de corrección espiritual solamente, te hablo de corrección intelectual. Esa palabra está maldicha, eso no se dice así, sino así, 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 así. Y esa fue la herencia que él me dejó. Y Dios, aparte de la herencia que él me dejó, que mi papá me dio, Dios depositó algo más en mí. Lo que te estoy diciendo es que aparte de lo que ya Dios te dio a ti, yo voy a depositar en ti lo que he recibido. ¿Está dispuesto a recibirlo? Y permítame, como dice el apóstol Pablo, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Permítame un poco de locura. Si ha leído ese texto donde Pablo dice, permítame un poco de locura. Si alguien tiene de qué vanagloriarse, yo más. Fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. ¿Usted sabe quién es Gamaliel? El máximo maestro de aquel tiempo, el más sabio, el más inteligente. Era un honor. En cuanto a la ley, fariseo, defensor de la ley, yo le digo, permítame hoy un poco de locura. Yo mismo me quedo admirado de la sabiduría, del conocimiento y de la revelación que Dios me ha entregado. Y eso es lo que quiero transmitirte. Pero no solamente la sabiduría, el conocimiento, la revelación y el entendimiento, sino la pasión. Pasión, porque eso sin pasión no sirve de nada. Así que, repito, hoy vamos a activar y vamos también ¿a qué? A impartir. ¿Cuántos están dispuestos? Ya el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer. Ahora depende de usted recibirlo o no. Vaya conmigo a primera carta de Pedro, primera de Pedro 1:17. Y atentos los que están allí en Edén Radio. Dios bendiga a Luis y a Claudia y todos los que están en el Facebook conectados. Primera de Pedro 1:17. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire, yo estoy movido, hago un paréntesis aquí, y quiero que me escuche bien. Estoy orándole a Dios porque voy a hacer una impartición a los hijos. En la iglesia de Edén yo tengo ovejas y tengo hijos. Los dos son correctos, ni el uno tiene más salvación que el otro. Ok, quiero que eso lo tenga claro. Porque todos los hijos siguen siendo ovejas, pero el hijo se acerca más al Padre. Y estoy preparando una ceremonia de consagración para los hijos. Pero no se me vaya a ofender si no lo tengo en cuenta. Ay, yo siempre lo he llamado padre. Usted al cura lo llamaba padre y nunca tuvo ese acercamiento espiritual. ¿Ok? A eso les voy a impartir algo más. Son gente que ha estado más cercana, pero no al lado mío simplemente para que yo ore por ellos,
Ahorita le voy a explicar sobre eso. La impartición encierra muchas cosas. Así que atento a esto. Mire lo que dice. Y si invocáis por Padre, ¿cuántos invocan a Dios como Padre? A Dios como Padre. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, es decir, sin diferencia de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra. Usted sabe lo que es una peregrinación, no la que usted hacía cuando era católico. Peregrino se le llama al que anda errante, que no tiene lugar fijo, que no pertenece a un lugar. Usted y yo somos peregrinos en esta tierra. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces somos peregrinos. Hay versiones que dicen mientras somos pasajeros en esta tierra. ¿Ok? Entonces estoy explicándole el texto para ahondarlo más. Los que invocamos a Dios por Padre, se nos ve ahí en la pantalla, a veces se bloquea un poquito. Los que invocamos a Dios por Padre, escúchame, debemos tener claro que ese Padre juzga sin acepción de personas. Parto de la base de que este versículo es exclusivo para los que tenemos a Dios como nuestro Padre. No como Dios solamente, sino como nuestro Padre. Porque usted, cuando era católico, apostólico, colombiano, no hay venezolanos aquí, ¿verdad? Cuando usted era católico, apostólico, colombiano, usted creía en Dios y clamaba a Dios, y de repente en algún momento se le salía el Padre, pero nunca realmente había sentido la paternidad de Dios sobre tu vida. Sí, simplemente cuando rezabas el rosario, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Santa María. Pero cuando te convertiste y recibiste a Cristo, recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Es decir, que ahora ya no lo vemos solo como el Dios creador, el Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, sino que nos acercamos confiadamente a Él como papá. Tanto que Jesús, Rafa, nos enseñó: vosotros pues oraréis así, ¿cómo? Padre nuestro. Entonces este versículo es exclusivo para los que somos hijos de Dios. Levánteme la mano el que es hijo de Dios aquí. Ok. Pero como eres hijo de Dios, el texto es para ti y para mí. Este texto, iba a decir que no es una bendición. Sí, es una bendición, toda la Biblia es una bendición, pero es más una advertencia, es más un alerta, y permítame el costeñol, es más un ojo pelado. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pedro? Que cada hijo de Dios, es decir, usted y yo, vamos a ser juzgados por Dios. Todos, sin excepción. Porque es que los que conocemos un poco de Biblia y de teología, tenemos claro que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo un día, un juicio final. Los de Cristo van a estar a la derecha y los del diablo. ¿Por qué te ríes, Rafa? ¿Por qué te ríes? Hay que preguntarle a Rafa para ver por qué se ríe. Y de pronto nos han enseñado hasta allí, los de Cristo a la derecha, a ellos les va a decir: venid benditos de mi Padre. Y pensamos que es así de sencillo, que a los que van a ser juzgados, Rosa, es lo de la izquierda. Y hemos oído que los libros van a ser abiertos y se va a abrir los libros de los pecados, y se le va a decir a la gente por qué van a ser condenados y mandados al infierno. Porque tal día, a tal hora, en tal lugar hiciste esto y esto y esto y esto, y al día siguiente hiciste esto y viste esto y escuchaste, al otro día hablaste de esto. ¿Y qué va a decir usted ante eso? Pero los que estamos a la derecha, los que somos de Cristo, también
vamos a ser juzgados. Y según este texto, el juicio va a ser, ¿por qué? La obra de cada uno. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿cómo está tu obra? Ahora, partamos de la base. No están los abogados aquí, la doctora Cari, Arnold, el doctor Mato. No necesitamos ser abogados, hermana Teresita, para saber que en un juicio hay dos posibilidades: o eres absuelto o eres condenado. Entonces todos vamos a comparecer, y hay la posibilidad, porque ahí está hablando aquel que sin acepción de personas juzga, llama a juicio según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo que estemos viviendo en esta tierra. Te digo, no está hablando de la obra de tu comportamiento ni de tu testimonio, porque yo creo que tú te portas bien. Nadie dijo amén. Déjeme y tomo agua, que ese silencio. Mira que está al lado tuyo y le tienes cara que te portas bien. ¿Cómo, hermano Francia? No, se ve que se portan bien. Todo el mundo aquí se porta bien. No está hablando de testimonio. No está hablando, ojo, de asistir a los cultos, porque eso lo hacemos. Ese no va a ser el juicio, aunque hay gente que va a ser juzgada por no venir. Pudiendo venir no viene, ¿cierto? Está hablando de servicio, de servicio. Esa obra a la que se refiere al servicio. Será juzgado según la obra, o sea, lo que produces. ¿Y qué es lo que nosotros producimos en la vida cristiana? Almas. Y no solamente almas salvadas, sino almas restauradas. Eso es lo que vamos a ser juzgados por nuestro servicio. Y dice todo el tiempo que estemos aquí, porque yo creo que la activación empieza en primer lugar por aquellos que no están haciendo nada en la obra de Dios, y en segundo lugar por aquellos que viven del ABA. ¿Sabe cuál es el ABA? Ay, cuando yo oraba, cuando yo cantaba, cuando yo predicaba, cuando yo evangelizaba, cuando Dios me usaba. Dios no va a venir por tu pasado, Dios viene por tu presente. Mire, el día que Cristo venga no va a mirar ni tu futuro, porque muchos tenemos sueños, visiones y promesas, pero si Cristo viene ahora mismo, ¿dónde van a quedar los sueños, las promesas y los proyectos que tenemos? No, Dios me dijo que me va a sacar a las naciones, que no te vaya a pasar los solteros empedernidos que hay por ahí, que el día que te vayas a casar ya el pastor Jonathan diga la secta, sí, suene la trompeta. Entonces, no podemos estar viviendo del pasado, sino que todo el tiempo tenemos que estar activándonos y renovándonos. Los templos de manera general están llenos de gente que ama a Dios. Están llenos de gente que son fieles a los cultos, que oran, que leen la Biblia, que ayunan como usted y como yo. Los templos están llenos de gente que diezman, que ofrendan. Pero muchos de esos están en riesgo de ser juzgados y ser condenados, hermano. Y es que los juicios de Dios son diarios. Hoy lo que Dios está haciendo es llamándonos a juicio. Y es mejor que lo haga ahora, Isabelita, que tenemos tiempo, a que sea cuando ya. Adela, es mejor ahora, ¿verdad? Y corregir. Hay
Bueno, ya no me llega, pero antes me llegaba. Yo no seguía eso, pero usted sabe que a veces le llegan a uno los videos de un juez en Estados Unidos que es muy amigable con la gente y le perdona las deudas, le perdona y les pone algunas condiciones para no meterlos a la cárcel o para no ponerles una multa altísima. Eso es lo que Dios hace, hermano, nos confronta para ver nuestra realidad. Porque es que a veces queremos venir a la iglesia o al templo es buscando una palabra de fortaleza, de aliento, que Dios me diga que me ama, y te está diciendo que te ama a través de esto, el regaño. Mire, hay mamás regañonas. Onelia, tú eres regañona. María Cristina, hay mamás regañonas. Pero ¿sabe por qué las mamás regañan tanto? Porque aman. Si tú y yo no le importáramos a nuestros padres, nos dejaran hacer lo que nos da la gana. ¿O qué piensa usted y yo cuando vemos a esos muchachitos, adolescentes, jovencitos, jovencitas, 1, 2 de la mañana consumiendo droga, bailando, andando por allí? Lo primero que yo pienso, ¿dónde estarán los padres de esos muchachos? Que si le pusieran control. ¿O no le ha pasado a usted que va a un centro comercial, un almacén, y encuentra un chico de 8, 10 años, 6 años armándole pataleta a los papás, gritando y alzándole la voz? Ah, doctora Mari, ¿qué diríamos nosotros? Fuera, hijo mío, denme los 2 semanitas y se lo mando derechito. Es mejor que nos juzgue como nos está juzgando ahora, hermano. Porque muchos van a ser condenados porque no están llevando a cabo la obra ministerial con la cual fueron asignados. Y yo creo que ya es tiempo de que te despiertes. Yo vengo hablándole de esto desde finales del año 2024, que empecé los intensivos, la asignación, la asignación, la asignación. Y a muchos les suena bonito esa frase, pero ¿será que ya encontraste tu asignación? Ya encontraste tu ministerio, el cual Dios te estableció. Y quiero retomar algo de eso. Efesios 1:4. Lo primero que hoy quiero activar es que tengas claro nuestra, Walter, preexistencia. ¿Cuántos años tienes tú, Walter? 27. Tú no empezaste a nacer hace 27 años. Ni tampoco hace 27 años, 9 meses. Tú eres 9 mesino. ¿O eres 7 mesino? Tampoco hace 27 años, 9 meses. Francis, tampoco el año que naciste, 9 meses atrás. Mira lo que dice este texto. Según nos escogió en Él, ¿en quién? ¿En quién? En Dios, en Él. Según nos escogió en Él, diga conmigo, en Él. Antes. O sea que antes que Dios dijera, hágase la tierra, ya tú y yo existíamos. ¿Qué era lo que existía? El Espíritu. ¿Qué fue lo que pasó cuando nuestros padres nos concibieron en el vientre? Ese Espíritu que preexistía fue metido en el cuerpo. Por ende, como se los he explicado, por ende, el Espíritu no nace niño. El Espíritu ya viene adulto. Lo que pasa es que como la capacidad es de niño del cuerpo y del alma, el Espíritu no puede soltar todo lo que sabe. No puede hablar de todo el conocimiento que viene del cielo y viene comprimido. Y a medida que vamos creciendo y vamos desarrollándonos, vamos teniendo experiencias sin ser cristianos evangélicos y decimos, yo esto ya lo viví. Yo pasé por aquí. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y no éramos cristianos, pero a mí me parece. Entonces el diablo, como es experto en imitar lo de Dios y tergiversar, le dice, no, eso es la vida pasada, la reencarnación. Es que antes de eso ya tú lo viviste, o le llaman déjà vu. No, es que el Espíritu traía la información de que eso iba a suceder, de que tú ibas a pasar por allí. ¿Por qué? Porque ya Él viene con una asignación del cielo y es metida en el cuerpo. Y dice, para que fuésemos santos, ¿y qué más?
O sea que hasta aquí tú y yo estamos cumpliendo esta primera parte. ¿Cuántos son santos y sin mancha? Ok, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Nos escogió antes de la fundación del mundo para esto. Y aquí estamos. Levante la mano y dígale: Señor, aquí estoy, santo y sin mancha. Y si la había, cuando entré aquí me limpiaste ya, porque si no, no se hubiese manifestado. Pero luego de la preexistencia viene Jeremías 1:5. Ya la primera parte la cumpliste y la estamos cumpliendo, pero ahora Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, ¿qué pasó? Vuelve a la preexistencia. Antes de formarte, ya yo te conocí. Y antes que nacieses, ya yo te, o sea, te aparté. Ese santificar no habla de santidad. Una cosa es la santificación para santidad y otra es la santificación para separar y apartar. Aquí lo que está diciendo es: antes que nacieses te di un propósito específico, te aparté para algo especial. ¿Y sabe cuál es? Son tres cosas esa santificación. Número uno, la salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? O sea, ya cumplimos esa primera parte. Número dos, la santificación se refiere a ser parte de la iglesia, el Edén. Los otros no están seguros, vení. Dios te apartó y te santificó para que hagas parte de esta iglesia. Amén. O sea que lo estamos cumpliendo, Onelia. Y la tercera parte de esa santificación es que Dios te entregó un ministerio, te entregó dones para que los ejecutes. ¿Me está siguiendo? Preexistíamos antes de la fundación del mundo. Para que no se meta el ruido aquí. Antes de la fundación del mundo preexistíamos. Ok. Nos conocía y vinimos con una asignación especial. Nos santificó para ser salvos, para ser santos, para ser de la iglesia del Edén. Y tenemos ministerios y dones en nosotros. El de Jeremías te di por profeta. Siempre les he dicho, hermanos, cuando usted lea este texto y se apropie de ello, este texto es para usted y para mí hasta aquí. De ahí para allá es para Jeremías. Porque nosotros no podemos seguir de largo en el texto diciendo me santificó y me dio por profeta. Entonces todos seríamos profetas aquí. O sea, ahora yo puedo decir, antes que naciese me santificó y me dio por pastor. Los que hacen parte del ministerio de alabanza, me dio por adorador en la danza, me dio por danzarín, me dio por ser intercesor. ¿Me estoy haciendo entender? Ahí es donde tienes que anexarle, agregarle. Pero resulta que hay gente en la iglesia, el Edén, que no sabe para qué. Mire la expresión que estoy usando, no saben para qué. No estoy diciendo no tienen nada, porque sería contradecir lo que vengo hablando. Y les he enseñado que usted no tiene que orar pidiéndole a Dios que le revele su ministerio. Perdón, que le dé un ministerio. La oración correcta es: Señor, revélame mi ministerio. Revélame mis dones. Revélame para qué me escogiste. Entonces, muchos se han quedado aquí, pero no han entendido para qué. Ahora, y si seguimos con todo el texto y todos fuéramos profetas a las naciones, ¿a quién le estaría yo enseñando aquí entonces? Porque Sandra estaría por allá por Estados Unidos predicando, Jeremías por allá por Alemania, Teresita por allá por Japón, qué sé yo, Yurani por allá por la India. Cada uno estaría en lo suyo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, preexistencia y asignación.
Y esto lo corroboramos con el tercer texto bíblico, Salmo 139, versículo 16, por favor. Gloria a Dios. Una de las cosas que mi papá me enseñó y yo les he dicho y les he enseñado, un texto sin contexto es un pretexto. No podemos formar una doctrina en un solo texto bíblico. Ya le he dado dos y aquí viene el tercero. Mi embrión. Usted sabe lo que es un embrión, ¿verdad? ¿Qué es un embrión? Los primeros minutos y horas y días de la concepción. Usted sabe más de medicina que yo. Un embrión tiene ojos. Entonces aquí no está hablando de que el embrión vio a Dios. Dios fue el que vio cuando tú y yo éramos unos embriones. Lo que está diciendo el salmista es: cuando yo era un embrión, tus ojos me vieron. Y revela y dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, Dios no te mandó a esta tierra, defiéndete como tú puedas. Mira, ve qué tú haces. Hay un libro escrito con todo lo que Dios ha determinado para usted y para mí. Ese libro está ahí escrito. Pero Dios no fuerza a nadie a que se sujete a ese libro. Él nos regaló algo que se llama libre albedrío y voluntad. Y Él mismo dice: mira, pongo delante de ti la vida y la muerte. Te aconsejo que cojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero de que hay un libro escrito y no debe faltar ni una de ellas, está escrito. Y en ese libro está escrito dónde ibas a nacer, cuál iba a ser tu familia, con quién te debías casar. Pero nosotros somos tan que preferimos escoger nosotros. Igual Dios respeta, pero de que sufrimos, sufrimos. Pero nuestras oraciones, nuestras intercesiones, el ser fuerte y tener fe, va a hacer que ese matrimonio que no estaba escrito en el libro, Dios trate de acomodarlo, pero va a costar. Oigan los solteros. Ajá. ¿Me permite decir algo? Esta mujer me tocó aconsejarla mucho y recuerdo que un día vino cansada, ya a punto de tirar la toalla. Pastor, no resisto más, mi marido es esto y esto y esto y esto, y tengo tiempo, está orando, pastor, ya no sé qué más hacer. Y y se desahogó. Yo entendí que necesitaba era sacar. Después que terminó de sacar todo, yo empecé a dar el consejo. Ella me dice, no sé si usted se acordará, ella me dice: pastor, si ese fue el hombre que Dios me dio, yo tengo que aceptarlo, está bien. Le dije: espérate, no te equivoques. ¿Acaso cuando tú te casaste le preguntaste a Dios? Me dijo: no, ni conocía de Dios. ¿Acaso Dios te reveló que Tomás iba a ser tu esposo? No, pastor. Entonces no le eches la culpa a Dios de una decisión que tú tomaste, y que todo lo que sembramos. Ay, yo porque no escuché una palabra como esa cuando estaba soltero, me hubiera librado de tantas. Mira, hay muchos solteros aquí que la están escuchando y por aquí les entra y por aquí les sale. El único matrimonio que yo conozco, que yo no estoy diciendo que es el único que ha existido y existe, que Dios reveló el nombre, fue a mi papá y a mi mamá. Mi papá empezó a orar. Él dice que era un moreno simpático, delgado, así como yo. En lo simpático, no en lo delgado, porque yo no estoy. 27 años, ya era pastor. Dice él, hermana Ana Cecilia, que las chicas que le llovían así.
Entonces, para evitar que las chicas le llovieran, le dijo: Señor, dame mi esposa. Y Dios le dijo: Olimpia, Olimpia. Señor, pero si Olimpia no me gusta. Mi mamá 10 años menor que él. 10 años menor. Mi mamá era flaquita. Y recuerdo que mi papá me decía: yo le dije a Dios, si acaso de pronto me gustarán las hermanas de Olimpia, si acaso, que no le gustaba. Pero él obedeció. Pero hermano, tengamos esto en cuenta. Todo está escrito. Y hay un tiempo exacto de Dios para que tú y yo activemos lo que Dios nos ha entregado. Le vuelvo a recordar de mi propia experiencia ministerial. Les he dicho que a los 12, 13, 14 años Dios me llamó al pastorado, al ministerio. Me profetizaban, me hablaban, me decía: yo te he escogido para esto y para aquello y para esto. Usted sabe que Dios habla bonito. Pero yo no quería y le decía a Dios que no. Más o menos a los 18, 20 años, Arsenio Rafael, le dije: Señor, aquí estoy, te sirvo. Y Dios empezó a usarme. Y empecé a ver las almas venir a Cristo en las campañas, porque empecé como evangelista. Y cuando yo veía las almas venir a Cristo después de la campaña, yo iba a la habitación y lloraba y le decía: Señor, perdóname, ¿cuántos años duré diciéndote que no? Y mientras yo te decía que no, las almas se fueron al infierno por mi culpa. 6, 7, 8 años, y ese era un dolor grande para mí. Señor, perdóname, ¿cuántos se fueron al infierno por mi culpa? Alguien que abra la puerta, por favor. Señor, perdóname, perdóname, Señor. Y Dios tuvo misericordia, Carola, y me dijo: yo sí te llamé a los 12, pero aquel no era el tiempo es ahora. Porque yo llamo y capacito, preparo y luego envío. O sea, hubo un tiempo exacto. Si yo no hago caso, otro ocupa mi lugar. Otro estaría aquí. Tal vez el pastor sería Jeremías, o Natanael, o Dorcas, o Napo, o hubiese tenido que venir otro de afuera. Entonces, hay un tiempo exacto para que tú actives lo que Dios te ha entregado. Y estamos dejando pasar los años, y estamos dejando pasar el tiempo, y cuidado que lo que Dios había determinado para ti se lo está entregando a otro. Mire, usted sabe, dentro de la parte espiritual, ¿por qué mi hermano Natanael tiene una iglesia tan grande en Montelíbano? Más de 900 personas. El templo es como para 1000. Se congregan más de 900 personas. Yo escuché esa profecía cuando todavía tenía un templo más pequeño que este, donde un profeta le dijo: Dios le ha quitado a 5 pastores de Montelíbano la gracia que les había entregado, porque ellos la menospreciaron, y te entrego lo tuyo y te entrego las 5 de cada uno de ellos. De ahí esa iglesia empezó a despegar. Hay gente que va a venir después de ti y Dios la va a usar, y la reacción normal de la carnalidad es: y este llegó ayer y ya el pastor lo pone a hacer eso. Eso se llama rosca. Es lo primero que pensamos. Y ojo, porque empezamos a verle los defectos a la persona y no vemos lo que Dios está haciendo. ¿Me estoy haciendo entender? Hay un tiempo exacto donde Dios ha determinado que tú empieces. Y yo creo que si nos movió hoy, ¿a cómo estamos? 8 de enero del 2025 a 26. Lo hice intencionalmente para ver si estaban atentos a todos mis movimientos tan fríamente calculados. 2026, 8 de enero, ahora sí, ¿verdad? 10:45, 46 minutos de la mañana. Es porque yo creo que el 2026 es el tiempo exacto donde la iglesia del Edén tiene que despertar. Ení, ¿te acuerdas? Ení lloró. No recuerdo quién más lloró. Hace como 2 años, 3 años, 1 año, 2 años, 3 años más o menos, alguien profetizó. No. ¿Que yo qué? Ella lloró fue por eso. Dios me dijo que me iba a poner sobre un pueblo nuevo. Esas fueron las palabras que Dios dijo. Me iba a poner sobre un pueblo nuevo. ¿Qué entendió Ení? ¿Qué entendió Sandri? ¿Qué entendió un grupo de personas? Que yo me iba.
Ay, pastor, no se vaya, pastor. Se da cuenta que es que a veces entendemos. Y créame, no te sientas mal, Eni y Sandra, yo también me puse a preguntarle a Dios, porque es que, ojo, las profecías, los sueños, las visiones, Dios no se va a tomar el trabajo. Mira, muchachito, espérate, siéntate aquí. Resulta que voy a hacer esto contigo. Así como cuando la hermana Eni da los testimonios que dice, me puse el traje azul y las sandalias blancas, y cuando fui a bajar tuve que bajar con cuidadito, y entonces, así hay gente que da los testimonios. Y uno acá, pero y entonces, no esperes que Dios, Él lo puede hacer, pero no esperes que Él se siente a explicarte. O sea, eso viene con el transcurrir de los días en tu intimidad con Dios. Dios te va a revelar. Yo creo que aquí hay alguien que está aprendiendo esto. Si tú tienes una revelación, sí, coméntamela, magnífico. Pero tú tienes que sentarte con Dios. Señor, revélame, Señor, confírmame. Entonces, lo que Dios me estaba diciendo, que Eni se puso a llorar, y los que me querían, pastor, no se vaya, pastor, no se vaya. Y porque a mí Dios no me ha dicho que me vaya. Un pueblo nuevo es dentro de la misma iglesia del Edén, gente que se va a activar, y los viejos reencauchados. Y cuando digo viejo no estoy hablando de edad, estoy hablando de tiempo en el evangelio, tiempo en la iglesia del Edén, se van a quedar rezagados y atrasados. Mira al que está a tu lado y dile, yo no. Entonces estamos bien allí, sin faltar una de ellas. En este libro está nuestra asignación ministerial. Allí, en ese libro del que habla, y Salmo 139, 16, está toda nuestra asignación ministerial. ¿Para qué Dios te escogió? Y recuerde que cuando hablamos de asignación, estamos hablando de hacer lo que Dios quiere que hagas, hermano Osvaldo. Lo que Dios quiere que hagas, donde quiere que lo hagas y como quiere que lo hagas. Esa es la verdadera asignación divina. Lo que Dios quiere que yo haga, como quiere que lo haga y donde quiere que lo haga. Porque es que a veces somos tan testarudos que queremos hacer la obra de Dios, pero donde nosotros queremos. No, yo aquí estoy sirviendo, pastor, yo acá estoy, pero no es ahí. Ahora, dentro de la asignación está muchas veces que lo que Dios ha determinado para ti es en el lugar que tú menos quieres. Porque todos quisiéramos estar en un lugar cómodo, donde voy a hacer una célula, invito a los vecinos y que todos vinieran. Como una vez me dijo una hermana Mari, Yajaira, fui a visitarla y vi que la casa quedaba así como en una plaza. Y uno como pastor siempre está pensando en célula y en campaña. Yo dije, esto está bueno para hacer una campaña. Y le dije, hermana, ¿por qué no hacemos una campaña? No, pastor, esta gente por aquí es muy mala. Hermana, si de eso se trata. Cristo vino a buscar a los enfermos, no a los sanos. No, pero no, pastor, no. Bueno. Entonces, muchas veces Dios te va a colocar en el lugar que tú menos quieres. Pastor, ¿y cómo hago? Es que allí es donde Dios va a desatar tu potencial. ¿Tiene frío, hermana Teresita? Ahora sí, apágalo. ¿Quién sabe apagar? ¿Hace calor? No, entonces, ¿qué hacen? Mire, la pastora que tenía frío, calor, y ahora está con chaqueta allá atrás. Está recibiendo la unción de la chaqueta allá. Muchas veces, Cecilio, en el lugar más difícil es que vas a soltar lo que realmente Dios te ha dado. Porque para estar en un lugar no deseado se necesita fe y dependencia de Dios. Pero si Dios te lleva a un lugar donde tú vas a sentirte cómodo, tú no vas a buscar de Dios. Amén. Entonces, en ese libro está escrita la asignación. Repito, reitero, la asignación es estar donde Dios quiere que yo esté, que haga lo que Dios quiere que yo haga, como Él quiere que lo haga. Y muchas veces esa asignación es en el lugar donde yo no voy a estar cómodo y voy a ser rechazado. ¿Ok? Y la asignación revela tu ministerio y revela los dones para ese ministerio. Así como nacemos con un ministerio, con un llamado, nacemos con los dones para ese llamado.
Si Jeremías era profeta a las naciones, ayúdeme a predicar. Jeremías 1:5 ya lo leímos. Jeremías, hermana Teresita, era profeta a las naciones. Ayúdenme. Yajaira, Yaque, Caro, ¿cuál cree usted que tiene que ser los dones de un profeta? Hermanita. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. No tanto los dones de sanidad. Son discernimiento, revelación, sueños, visiones. Si yo soy pastor y fui llamado y asignado para ser pastor, ¿cuál cree que debe ser los dones que Dios tenía preparado para mí en el pastorado o para un pastor? Revelación, entendimiento, discernimiento. Si tú eres intercesor, aquí tengo intercesores, están sentaditos todos acá. Los mandaron, junticos aquí. Están los intercesores, Jeremías por allá atrás, ¿quién más? Rafa, Fanny. ¿Cuáles cree que son, Arsenía? Ayúdame. Los dones que debe tener un intercesor. Fe. Primeramente fe, para creer que Dios lo va a escuchar y que todo lo que ate y sujete va a ser efectivo. ¿Qué más? Revelación, don de revelación. ¿Para qué? Para que cuando estén orando no sea la misma oración mecánica. La pastora Olimpia me encargó que ore por las familias. Padre, coloca a las familias delante de ti. Señor, mira esos hogares que están en conflicto, ese marido infiel. Padre, glorifícate, Señor. Amén. O sea, se vuelve en una oración mecánica. El intercesor dice: Señor, muéstrame. Y comienza aparentemente igual todas las oraciones, pero luego empieza: Señor, Padre, yo ato ese demonio que mete a las personas a la infidelidad, Señor. Padre, le ato los pies en el nombre de Jesús. Como oraba aquella mujer: si mi marido se va con alguna mujer, Padre, que le hieda. ¿Sí vio ese video? ¿No lo vio? Y tiene otras cosas ahí raras que no las voy a mencionar acá. El intercesor necesita revelación, necesita discernir. Mira, tú lo viste, Kimberly, sí lo has visto, ¿verdad? Es una dominicana orando así por el marido. Pero con el respeto de los que están en Edén Radio y los que están viendo la transmisión, ora así, va. Padre, que no se le pare. Yo no sé si mi esposa sigue orando así, pero ella decía: Señor, que mi esposo no mire a más nadie. Por eso es que ahora entiendo, porque yo cuando manejo como caballo cochero, así. El intercesor tiene sus dones. Pastor, ¿y cómo sé yo cuál es el mío? Primero tienes que tener el conocimiento bíblico. Si tú te vas a activar hoy, tú tienes que conocer lo que la Biblia dice de los dones. En 1 Corintios 12, ahí están todos los 9 dones. Y pídele a Dios que te revele. Y en Romanos 12 están los otros dones también: el de profecía, úsese; el de presidir, y todo lo demás; el que reparte con generosidad. Y luego entonces, si sientes: Señor, revélame, yo no quiero seguir siendo un intercesor del montón. El servidor de la puerta. ¿Cuáles son? Discernimiento. Pero a veces no se disciernen ni ellos mismos. En la obra de Dios no necesitamos porteros ni vigilantes. Necesitamos gente que tenga comunión y relación con Dios. Porque la primera, y ojo, si usted no está preparado espiritualmente y Abraham lo pone allí en la puerta, dígale: mi hermano, no me pongas aquí. Porque el primer ataque que el diablo lanza contra una iglesia es a los que están en la puerta. El primero, el último, el pastor. Bueno, aunque yo estoy sentado allá, yo estoy vigilando. Pero cuando estoy predicando, el último es acá, y los adoradores. Pero los brujos entran por ahí. Y lo que la gente, es más, no te voy a hablar de brujos ni de hechiceros ni nada. Te hablo de las personas, a un creyente que llega, que tú lo saludas: bienvenido al mejor lugar de la tierra, paraíso de bendición. Esa persona viene cargada con tristezas, angustias, afán, y eso te lo está ministrando a ti. Entonces, si tú eres servidor
y estás preparado y tienes el discernimiento y tienes la revelación, Señor me mostró que esta persona, y se sienta y usted se le va por atrás, Padre, en el nombre de Jesús, ato y sujeto, pero los servidores están ahí y algunos hasta mascando chicas. Tengo que hablarte de esto para poder activarte. O sea, que tú seas consciente de lo que eres. ¿Estamos bien hasta ahí? No voy a poder terminar más. Vamos rapidito para terminar, porque quiero orar. Recordemos la parábola de los talentos. Esa parábola usted la encuentra en Mateo 25. Entonces te repito, en el libro de Dios, antes de hablar de la parábola de los talentos, anótelo del 25, capítulo 25, versículo 14 en adelante. No la voy a leer porque usted se la sabe. ¿Cuántos saben la parábola de los talentos? A uno le dio ¿cuánto? A otro y a otro. O sea, usted se la sabe. Entonces no la vamos a leer, se la voy a mencionar solamente. Pero en el Salmo 139 habla de que en el libro están escritas todas las cosas que habían luego de ser formadas. Todo está escrito ahí. Tus dones, tus ministerios, el lugar, la asignación. Si tú no pones en práctica este 2026, no activas los ministerios y los dones, hermano, no estás haciendo la obra. Y recuerda el texto inicial: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire lo que pasó en la parábola de los talentos. ¿Qué nos enseña la parábola de los talentos? En primer lugar, que Dios da en base a la capacidad de cada quien. Él no hace acepción de persona. Ahí lo dice. Él no hace acepción. No, pero aquel, ¿por qué? Si llegó, tiene menos tiempo que yo en el evangelio y no está preparado y es un muchachito, una muchachita. ¿Y por qué? Es que Dios sabe la capacidad de cada quien. ¿Qué puedo hacer entonces, pastor? Órale a Dios que te dé más capacidad. ¿Y cómo tengo la capacidad? Santifícate, sírvele, esfuérzate en lo que tienes que hacer y vas a ser merecedor de más. Pero si no estamos haciendo con lo que tenemos, sino que nos dedicamos a criticar al otro que está haciendo. Entonces, lo primero que nos enseña la parábola de los talentos es que Dios reparte en base a la capacidad. Y todos venimos con esa capacidad ya. Venimos del cielo con esa capacidad. Yo quisiera tener una iglesia de 10,000, de 20,000, de 50,000 personas. Hace 2 días escuchaba que la iglesia más grande en Corea tiene 900,000 miembros. Eso es una orquesta sinfónica, la alabanza y la adoración. Eso es hermoso. No sé si has visto el video, amor, de Midori Campuzano, allá de México. Ella fue allá y montó el video. Y ella decía que eso era espectacular. Desde que usted llega, le ponen allí unos audífonos para traducir. Le preguntaban que si de qué nacionalidad era, y usted se siente y le ponen audífonos para que usted entienda lo que se está predicando. Yo quisiera tener una iglesia así, pero solo Dios sabe si tengo la capacidad. Ahora, la capacidad no solo depende de mí como pastor, sino de la gente que me acompaña. Porque yo puedo tener la capacidad, y yo creo que la tengo, pero yo solo no voy a poder. A no ser que usted sea egoísta y diga, no, a mí me gusta porque es que así chiquitico el pastor se para allá a la puerta y me saluda. Ya cuando la iglesia crezca, y tengo línea directa con él, yo le escribo a cualquier hora al WhatsApp al pastor y él me contesta. Pero el pastor, cuando ya crecen, se creen orgullosos y no. Es que pregúntele a Moisés y al suegro Jetro. Entonces, Dios nos va a hacer crecer en base a la capacidad, no de los pastores, sino de toda la congregación. Y por eso es la activación. Lo segundo que nos enseña la parábola de los talentos es que lo de Dios no se esconde. Lo de Dios no se esconde. Y como no se esconde, Francis, se activa y se pone a producir. Y es fácil juzgar y condenar al que se le dio un talento. Pero muchos de ustedes tienen un talento, 2 talentos, 3, 4, 5 y los tienen escondidos todos 5. Pastor, yo estoy sirviéndole a Dios, pero en lo que Él te ha dicho.
Estás en un ministerio, estás en un oficio, sí, pero será la asignación. Oficio es una cosa y asignación es otra. Entonces necesitamos despertarnos, hermano. Y lo primero para activar es reconocer que no estamos haciendo. Amén. Porque si usted está activo, ¿qué viniste a buscar acá? Si tú crees que lo que estás haciendo es lo que Dios te reveló y te habló y tú estás seguro, entonces está bien, escucha, pero no debiste haber venido. Amén. Tercero, la parábola de los talentos nos enseña que activar el ministerio y los dones trae recompensa. Trae recompensa. Activar el ministerio y los dones trae recompensa. Hay gente buena en la iglesia. Muchos de ustedes realmente, espero todos, pero muchos de ustedes realmente aman a Dios, que son fieles, oran, estudian la palabra, se deleitan con Edén Radio, vienen a los cultos, ayunan, diezman, ofrendan, pero no están viendo la bendición al nivel que Dios les ha dicho o que ustedes han creído. ¿Sabe por qué? Porque no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y si no hacemos, Cecilio, lo que Dios quiere que hagamos, eso se llama desobediencia. Y Dios no va a recompensar a un hijo desobediente. ¿Me estás siguiendo? Si tú eres de los que te has preguntado ¿por qué si yo hago esto y yo hago aquello y no me va bien? Es porque tú eres un asignado y has descuidado y has enterrado tu talento, y por eso no estás siendo bendecido por Dios. Tú eres un asignado. Y les he enseñado en los intensivos que esto no se elige. Yo no escogí ser pastor, yo no quería ser pastor, usted lo sabe. Es Dios. Antes de formarnos en el vientre nos conoció, antes que naciéramos nos santificó y nos da. Y el ministerio, los dones, Lady, esto es como la mafia. Isabelita, ¿sí sabe cómo es la mafia? El que entra no sale, sino muerto. Y la diferencia, ya que es que en la mafia la gente toma la decisión de ser mafioso. En el ministerio no tomamos la decisión de serlo. Porque usted era inconverso, usted le gustaba el mundo, usted vino a Cristo, recibió a Cristo, gloria a Dios, se goza en el culto y luego en la comunión con el Espíritu Santo despierta el deseo y te das cuenta que fuiste asignado para algo especial. ¿Y qué vas a hacer? Ya, Dios te escogió. Y si tú no estás cumpliendo con lo que Dios te ha mandado a hacer, pastor, pero es que ni siquiera sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. De eso se trata, activar. Cuarto, no activar trae condenación. ¿Y usted sabe cuál fue la condenación que le dieron al del talento? ¿Quién me ayuda, Jeremías? Le quitaron lo que tenía. ¿Y qué más? Átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. El lloro y el crujir de dientes. Vamos a ir concluyendo. En la activación ministerial debemos tener claro lo siguiente. Ojo, si te vas a activar, ten claro lo siguiente. En la activación ministerial debemos tener claro lo siguiente. Número uno, y la pastora Olimpia sí que sabe de esto, hay ministerios más visibles que otros. Hermanita, hay gente que es más visible que otros. Usted pregunta en la ciudad, ¿quién es Miguel Arrazola? Y la mayoría de la gente sabe quién es Miguel Arrazola. ¿Quién es Miguel Arrazola? Pastor de la iglesia Río de Vida. ¿Quién es el pastor Esteban Acosta? Las iglesias más grandes de la ciudad. Llegan casi a 8 o 10 mil personas. Pero usted pregunta de afuera, ¿quién es el pastor Jonathan? ¿Quién es ese? Eso no tiene por qué atormentarnos.
Es más, hasta mejor no ser reconocido, Yajaira. ¿Usted cree que cuando Yajaira va así? No, ahí va la gerente de Comfort Fresh, o ya que ahí va la que decora, porque ya que la ven en todos los videos de que montan herba, de Corfiesta. Sí, la carne. En el mundo hacen diferencia de reconocimiento. Este es más importante, este tiene más gente. Pero ante Dios, todos somos iguales. Porque la recompensa no te la va a dar el mundo, la recompensa te la va a dar Dios. Y un día te va a decir lo mismo que le dijo al de los 5 talentos, se lo dijo al de los 2 talentos. ¿Qué fue lo que le dijo? Ven, buen siervo y fiel. ¿Cómo así? Si el de 5 talentos ganó, ¿cuánto, hermana Valentina? 5 más. ¿Y cuánto regresó? 10. Y el de los 2, ¿cuánto ganó? Y regresó 4. Y le dijo lo mismo: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Y le dice: sobre poco has sido fiel. Yo creo que eso debió decírselo al de los 2 talentos, porque el que tuvo 5, sí, ay, si le hubiera dado más hubiese hecho más. Pero para que aterricemos siempre y nunca creamos que somos los muy los más y que nos merecemos. Entonces tengamos claro, en el ministerio, en la asignación, dentro de la activación, debemos ser conscientes de que hay ministerios que son más reconocidos que otros. Amén. Es más, algunos son ignorados. Son ignorados. Aquí hay gente que hace cosas y nadie los reconoce. Qué bueno es sentir los ventiladores, los aires, pero ¿quién los limpia? Y a veces hasta el pastor, cuando está hablando de los ministerios, se le olvida, y me ha reclamado como 2 veces, Rafa, audiovisuales no lo menciono. Pastor, se le olvida audiovisuales. Y son los más importantes ahora mismo dentro de todo. Son importantes dentro de todo, no los más, son importantes. Entonces, tenga claro que aunque el hombre no te reconozca, o aunque seas poco reconocido, tu reconocimiento viene de Jehová de los ejércitos. Lo importante es que tú le cumplas. Lo segundo que hay que tener claro en la activación es que hay ministerios o asignaciones hacia afuera y hacia adentro. Hay ministerios o asignaciones hacia afuera o hacia adentro. ¿Le explico? ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? ¿Te di por profeta? Al único en la Biblia que Dios le dijo: te di por profeta a las naciones, fue a Jeremías. Jeremías, aparte de profetizarle a Israel, le profetizó a 10 naciones más. Mientras que Eliseo era solamente para Judá y para Israel, y para uno que otro rey externo. ¿Sí? Entonces, hay adoradores, Arsení, que son para la iglesia del Edén. Ay, pero la iglesia tal grabó, ¿por qué no hacemos una grabación nosotros también? ¿Por qué la quieres hacer? ¿Porque todo el mundo la está haciendo o porque Dios te dijo que la hicieras? Ay, ya Dios me está usando, el pastor me pone a predicar, yo predico bueno. Voy a abrir agenda, voy a llamar a aquel pastor. Ahora que venga un pastor nuevo aquí a la iglesia a predicar, me le pego para que me abra agenda por allá. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Porque quieres ser reconocido o porque Dios te dijo? Yo recuerdo que la primera vez que Dios me dio la bendición de ir con mi esposa y con mi hijo a los parques de Disney en Orlando, cometí el error. Ya yo eso no lo hago. Usted no ve, revise mi Facebook, mi Instagram y TikTok, y usted no va a encontrar fotos mías paseando, puro texto bíblico y puro prédica y puro nada. Pero ese día las puse después que vinimos, y alguien me comentó: ¿quién lo mandó allá? ¿Dios o con las platas de la iglesia? Yo no me había dado cuenta. El pastor Gozo de México fue el que me dijo: pastor, ya vio el comentario, tranquilo, que yo le respondí. Él le respondió, le dijo: ni Dios ni la iglesia, fui yo que los invité y les pagué todo porque se merecen descansar. ¿Recuerdan al pastor Gozo?
Fui a predicar a México yo solo la primera vez, hermana Ana Cecilia. Y me preguntó, ¿usted tiene visa? Le dije, no. Bueno, el año que viene lo invito otra vez al Congreso, pero venga con su esposa y venga con su hijo y traigan la visa porque los voy a llevar a pasear. Conocimos Hollywood, Las Vegas, ¿cómo se llama? Unas piedras, el Cañón del Colorado. Nos llevó a pasear por todo eso. Y gratis, así que no, man. Entonces, usted tiene que saber que es Dios el que lo lleva, es Dios el que hace. Ok, entonces hay ministerios que son hacia adentro y otros hacia afuera. No te afanes por reconocimiento. Tercero, cada ministerio tiene sus dones asignados. ¿Cuántos años tienes en el ministerio de intercesión y no has avanzado? No has tenido dones, manifestaciones. ¿Será que es allí donde Dios te necesita? ¿Cuántos años en la danza y no has tenido una experiencia sobrenatural mientras danzas, sino que todavía estás pendiente a ver cómo hace Carola o Carolina o Caro o la otra? Pasé igualito ahí y te equivocas. ¿O será que te sueltas y has entendido que a través de un manto, a través de un pandero puedes ministrar? O sea, si no has tenido experiencias sobrenaturales en el cargo que estás desarrollando, es porque tal vez no es la asignación. ¿Me hice entender? Es porque tal vez no estás haciendo lo que Dios te ha mandado. Pastor, yo tengo años en la intercesión y nunca he tenido una revelación. Los intercesores son de cierta manera profetas. Dice la Biblia, no hará Jehová nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Un intercesor debe tener sueños. Ahora no se va a poner a estar comiendo frijol toda la noche para tener sueños. Sueños de Dios. Y así en cada ministerio. Te tiene que examinar a ver si lo que está haciendo realmente manifiesta los dones. Y si no, órale a Dios que te los active, que es lo que vamos a hacer hoy. 4. Los ministerios y los dones se activan con oración diaria y uso constante. Los ministerios y los dones se activan con oración diaria y uso constante. Permítame detenerme aquí. Usted todos los días tiene que, Miguel, orar por tu ministerio. Tú eres servidor, pero yo hace rato que no te veo. Activa. Francis, tú eres servidor. Lo que quiere decir que no solamente vas a orar bastante el día que te toca. El servidor ora todos los días, el intercesor ora todos los días, el adorador ora todos los días, el líder de niños ora todos los días, porque todos los días hay algo que hacer en la obra de Dios. Todos los días. Pero hay gente que cuando les toca es cuando más se ayunan y oran. Lo que tanto les he dicho, ¿usted qué haría si yo le dijera, predica ahora aquí, da un mensaje? Yo sé que ya hay gente aquí que ha aprendido. Yo le contaba en estos días a alguien que las primeras veces que fui a República Dominicana, donde el apóstol Rolando Mendivier, mire, predicar ahí es un honor, es un privilegio. Un hombre que tiene una unción, una sabiduría y una gracia tremenda. Tengo la bendición de que me hospeda en su casa y me dijo, hijo, vamos para el culto. Tengo un predicador invitado. Había uno de Estados Unidos, otro de México y otro de Dominicana, pero vivía en Estados Unidos, y estaba yo. Y predicó el invitado y después le dio el micrófono para que predicara al otro. Y cuando estaba el tercero predicando me dice, hijo, prepárate ahí 20 minutos, media hora, a quemarropa. Y me dejaron de último, donde esos dominicanos y esos habían encendido esa congregación. Yo no soy de estar echando agua ni de estar empujando a nadie, pero tengo lo mío.
O sea, yo estaba preparado. Me estoy haciendo entender. O sea, cuando tú activas lo tuyo, tú siempre estás dispuesto. Qué bonito sería, bueno, no es tan bonito, que el pastor no puede venir el domingo porque le duele la rodilla, el pie, se quedó en la casa. ¿Quién predica? Teresita predica enseguida, tan pronto. Como me dijeron una vez a mí, en México también, pastor, lo estás esperando, le toca predicar a usted. ¿Recuerda? Yo les he comentado eso. Pero ya Dios me había preparado. Estaba en un congreso en México, 7 predicadores, más o menos 7 conferencistas, eran 2, 3 días. Y uno como predicador nos reuníamos y sacábamos la cuenta. Somos tantas conferencias, salimos de a 2 a 3 conferencias por predicador. Y ya yo llevaba 4. Y la última era el domingo en la mañana. Y yo dije, no, este nada más tiene 1, este tiene 2. Estoy seguro que yo no voy a predicar mañana. Mañana me voy a levantar más tarde, que me vengan a buscar aquí al hotel para ir a escuchar predicar. Y ese día Dios me levantó a las 2, 3 de la mañana. Me dio un mensaje que desde que llegamos allá nos dijeron, no queremos que prediquen de esto. Entonces, como el mensaje que Dios me reveló esa madrugada era en contra de lo que ellos querían, menos pensé que lo iba a predicar. Cuando llego me dice, pastor, lo estaba esperando, que usted es el que va a terminar y a concluir lo que Dios le haya dado. Otro día le sigo contando, Manuel. A donde voy, si yo no estoy preparado, ¿usted cree que yo le podía decir a ese pastor, pastor, es que no me preparé, pastor, es que yo pensé que no? Y lo que Dios hizo fue glorioso, y lo he comentado en otras oportunidades. ¿Por dónde vamos? Se activan por medio de la oración y el uso constante. Atrévase, suéltese, hermano. Si te voy a activar hoy, es para que tú actives lo que Dios te ha dado. Que se acabe eso de que, por favor, los intercesores, ayúdenme a poner la mano. Los predicadores, vengan, ayúdenme a orar. Hay pastores que a mí me da miedo. O lo que le pasó a algunos, Arsenio, el 1 de enero, cuando la pastora dio la palabra y Dios les habló, y vaya y póngale la mano al pastor, póngase detrás del pastor. No se atrevieron. ¿Cómo Dios te va a dar más? En lo poco no has sido fiel. ¿Cómo te va a poner en lo mucho? Suéltese. Pastor, ¿y qué digo? Usted no tiene que ver. Vaya y ore. La pastora estaba ministrando ahorita acá. Si ya usted recibió, vaya y póngale la mano a alguien. Y los mismos de siempre. No vaya, pastor, es que yo no sé qué decir. Es que no eres tú, soy yo, dice el Señor. Y ahí es donde viene la palabra de ciencia. Que usted no sepa lo que está pasando la persona. Hablaba con alguien estos días y le decía, Dios en otras iglesias me usa con mucha palabra de ciencia, me revela tantas cosas, pero en el Edén no. ¿Sabe por qué? Porque a mí Teresita me ha comentado por qué orar por ella. Y yo conozco algo de Teresita. Y si voy a orar por Teresita, ella no, pero tal vez otra persona dirá, pero el pastor me está diciendo esto porque yo le comenté. Entonces es mejor cuando tú no sabes nada de nadie, porque estás siendo instrumento de Dios. 4, 5. Necesitamos estar bajo autoridad. La activación necesita estar bajo autoridad. Josué estuvo bajo la autoridad de Moisés. Eliseo estuvo bajo la autoridad de Elías. Los 12 apóstoles estuvieron bajo la autoridad de Jesús. Él los activó. Moisés activó a Josué. Elías activó a Eliseo. Usted no puede andar como rueda suelta, que ya Dios me usa, ya no necesito del pastor, no. Ok, ¿está claro eso? Para no demorarme en eso. Y termino. ¿Cómo recibir la impartición? Lo que vamos a hacer hoy. Primero, siendo ministrados por nuestra autoridad.
siendo ministrados por nuestra autoridad, lo que vamos a hacer hoy. Unción, poder. Yo quiero soltar lo que Dios me ha dado, dárselo a usted. Y esta madrugada oraba mucho por eso. Decía, Señor, que no sea simplemente algo bonito. Y tal vez usted no va a sentir la unción de la gallina, ni de la licuadora, ni del moño pentecostal. Porque es que ese es un gran error que a veces se comete. Que si no me estremezco y no sentí nada. Hay gente que quietecita recibe más. Pero lo importante es que usted reciba lo que yo le voy a declarar. Y que esto no sea solamente hoy. Y que no sea solamente en un ayuno, en un culto, sino que cada cierto tiempo usted me diga, pastor, ministreme. Pastor, ore por mí. Pastor, actíveme más. Pastor, deme más de lo que Dios le ha dado. 2, caminando pegado a nuestra autoridad. Esos son los hijos que voy a ungir. No voy a ungir a todo el que me llama papá. Es más, yo no le he exigido a nadie aquí que me llame papá ni padre. Eso se nace, eso se siente. ¿Qué es la paternidad? Es más que la cobertura. Tengo hijos aquí que son todos los días, son como 6 o 7. Me mandan audios, mensajes. Pero oiga, no es, pastor, ore por mí, padre, ore por mí porque estoy pasando por este problema. ¿Sabe qué? Preguntándome y consultándome experiencias espirituales que están teniendo. Preguntándome y comentándome de sus devocionales diarios. Pastor, explíqueme, no entiendo, amplíeme. ¿Será que lo que sentí, escribí y recibí está correcto? Eso para mí es de mucho agrado. Yo me he cansado de decirles a ustedes, a mí no me molesta que me molesten. Ellos tienen claro que tal vez no les voy a contestar el mensaje enseguida, porque yo estoy ocupado. Cuando yo me meto a estudiar, hermano, yo me olvido. Y por eso en las mañanas antes de meterme a estudiar, yo llamo a mi mamá. A veces se me cansa el pensamiento, como yo digo, o aprovecho, si me pongo de temprano y la llamo. ¿Qué estás haciendo? No, estoy estudiando, aprovecho, o me ocupo. O en la tarde, usted sabe que estoy en la sacrosanta siesta. Cuando yo resucite de la sacrosanta siesta, yo le contesto. Pero ¿sabe lo que estos hijos están recibiendo? Direccionamiento, enseñanza, experiencias, pero sobre todo equilibrio. Porque algunos de ellos están recibiendo unas revelaciones, como yo les he enseñado a ellos. Lo que a mí me costó 30 años, ustedes lo están recibiendo en poquito tiempo. Pero se necesita tener equilibrio. Me preguntan qué libro leo, qué texto de la Biblia leo. Mantenemos esa comunicación, porque recuerde que Satanás se disfraza como ángel de luz. Han aprendido a diferenciar algunos de ellos lo que es una revelación de Dios o una revelación del diablo o una emoción personal. Y eso a mí me alegra, porque estoy depositando en gente que va a ser útil en las manos de Dios. Les estoy transmitiendo equilibrio y disciplina. Josué no se despegó de Moisés. Moisés, Arsenio, no llamaba a Josué. Josué no se le despegaba. Cuando entraba al tabernáculo, Josué se paraba en la puerta del tabernáculo mientras los demás se escondían. Cuando Moisés subió a la montaña a orar, a recibir las tablas de la ley, el monte Sinaí, Josué estaba a la mitad de la montaña mientras los demás estaban deleitándose con el becerro de oro. Elías lo único que hizo fue tirarle el manto a Eliseo. Y Eliseo corrió y le dijo: espera que vaya y me despida de mi padre. Elías le dijo: ¿y a mí qué? Yo no te he dicho nada. Y a partir de allí Eliseo no se le despegó a Elías ni un instante. Que usted conoce la historia, Segundo de Reyes capítulo 2. Quédate aquí que Jehová me ha enviado a Gilgal. Vive Jehová, vive tu alma, que yo a ti no te suelto. Y si hablamos de Jesús y los 12 apóstoles, con eso termino. ¿Cuántos años duró Jesús
predicando. 3 años y medio. Predicaba a multitudes, a miles. Saque cuenta, en una oportunidad multiplicó los peces y los panes para 5,000 varones aproximadamente, sin contar a las mujeres y a los niños. Pase raya y sume. Pero cuando tenía que explicar, ¿a quién se lo explicaba? A los apóstoles. Los llamaba aparte. O ellos le preguntaban: Señor, no entendimos, explícanos. Y los aparte. Y entre los 12 tenía 3, a los cuales llevó al monte de la transfiguración. 3 a los cuales metió al cuarto de la casa de Jairo para resucitar a la niña. 3 a los cuales le dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, había una intimidad mayor. Al pueblo le predicaba, le enseñaba, hacía milagros, pero a los 12 los instruía y los preparaba. Y gracias a esos 12, hoy el evangelio lo tenemos nosotros. Excluye a Judas, está bien, pero gracias a esos, hoy tenemos el evangelio. Lo que yo quiero es que gracias a ustedes la gente venga a este lugar. Póngase de pie, por favor.